Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:14 en la mañana. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Hay algunos temas para comentar con nuestro invitado, el general Luis Altamirano, ex comandante general de Ejército, a quienes saludamos y le agradecemos en esta fría mañana por acompañarnos acá en la estación. ¿Cómo le va, general? Bienvenido. Fabricio, buenos días. Lo mismo para Belkis. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, general. A ver, primero quisiera una valoración suya sobre estos 48 días que han transcurrido del estado de excepción que fue decretado el 8 de enero pasado. Se habla de 10,000, más de 10,000 detenidos. ¿Ha servido como se esperaba el estado de excepción desde su punto de vista con la presencia de los militares y máxime cuando el propio presidente ya anticipó la semana anterior que va a acogerse a la prerrogativa constitucional de prolongar por 30 días adicionales el estado de excepción, general? Mire, yo creo que hay aquí dos elementos de fondo por los cuales se tomó la decisión, más allá de estos eventos coyunturales que se dieron con la fuga de Fito y la acción terrorista en TC Televisión. Dos elementos más estructurales. El uno estaba dado por un incremento indetenible de la tasa de homicidios en el país, en donde prácticamente pasamos a ser uno de los países más inseguros de todo el hemisferio. Y por otro lado, estaban los hechos ya evidenciados a través del caso Metástasis, en donde ya permite aseverar que el país atraviesa una simbiosis del crimen organizado, porque hay vinculaciones de todos los estamentos, desde el propio gobierno central, estamentos de gobiernos autónomos descentralizados, funciones como la judicial, inclusive con potenciales vinculaciones en la propia Asamblea Nacional y, lógicamente, el sector privado, porque estas investigaciones develan la existencia de empresas reales o empresas de fachada con las cuales se empleaban para el transporte de droga y en otros casos para el lavado de dinero. Entonces, ahí tenemos una condición, yo diría, de carácter estructural que requiere una acción afirmativa del Estado a través de la fuerza, que es un componente entre una serie de componentes que tienen que ser abordados, yo le digo, en términos del mediano y largo plazo, porque si no trabajamos en otras áreas tan importantes como el sistema de justicia, si no trabajamos de una reforma policial, si no trabajamos de una transformación militar, si no trabajamos también fortaleciendo los sistemas existentes de las instituciones, tanto de gobierno central como de las instituciones descentralizadas, entonces a la final lo que podemos tener es nuevos escenarios diferentes de los actuales, porque no hay que olvidarse una cosa: el crimen organizado está para hacer dinero, no para hacer política. Usa la política, vulnera al Estado con la finalidad de facilitar sus negocios. Mire, al momento estamos desarrollando junto con Cristian Ordóñez un trabajo académico sobre la explicación del desarrollo del crimen organizado en el país, que esto inicia prácticamente desde una fase parasitaria de los años 90 hasta el 2006, una fase que se conoce, digamos, predatoria, posteriormente una fase parasitaria a partir del 2006 en adelante hasta el 2018, y a partir del 2018 en una fase de que se conoce como simbiótica. Entonces, una lectura completa, más allá de las visiones políticas que podamos tener, porque, miren, muchas veces las decisiones que se toman en política pública son abordadas desde un sector como equivocadas, pero si cambiamos el nombre de la persona que toma esa decisión, siendo la misma, tenemos una visión diferente. Eso es muy penoso, que una sociedad no partamos en la discusión de las ideas, sino de quién las dice. Entonces yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora es necesario, pero si no se avisoran medidas de carácter estructural que van más allá de la construcción de una cárcel, que tienen que ir con estas reformas importantes en estos sectores, yo creo que los escenarios que se pueden provocar el día de mañana son diferentes. Como le digo, el crimen organizado está para hacer dinero. Entonces, una confrontación con el Estado no es del interés de articulaciones que están por fuera, inclusive del territorio nacional, las propias mafias, como también organizaciones o los carteles que están vinculados con el negocio de la droga en el Ecuador. General, ¿y ya es el momento oportuno para empezar a trabajar de forma paralela en estas acciones
para resolver los problemas estructurales? Y lo pregunto porque tenemos a la vuelta de la esquina una consulta popular, un referéndum, que están orientados en este caso a una reforma parcial a la Constitución de la República, o reformas parciales, lo propio también, reformas o modificaciones en cuanto a legislación, y quizá el gobierno esté en esa disyuntiva de, bueno, esperar a ver qué sucede con la consulta y el referéndum para poder tomar acción quizá en el sentido que usted refiere. Porque hay muchas acciones que ya pueden iniciarse desde su propia concepción que no requieren reformas en el marco legal. Entonces, seguimos postergando decisiones que permiten ir cambiando la estructura del sistema para dar una respuesta mucho más efectiva al crimen organizado. Uno de los aspectos que se ha aprendido de las lecciones alrededor del mundo es que es necesario compartimentar el abordaje del crimen organizado a través de una multiplicidad de instituciones. No podemos seguir haciendo lo mismo, colocando los huevos en una sola canasta, o pensando que hay una sola herramienta que es la que permite solucionar el problema. Entonces aquí yo mismo, acá con Fabricio, con usted, Belkis, le he mencionado la necesidad, por ejemplo, de compartimentar la función de lo que es la policía de investigaciones, que la misma Constitución lo permite cuando uno lee cuáles son las prerrogativas que tiene la Fiscalía. Ahí tiene usted un elemento estructural que va a permitir fortalecer el sistema de investigaciones. Mire, yo solo quiero traer al recuerdo de las personas cómo funcionaba el sistema de matriculación del país y el sistema de emisión de licencias. Había una corrupción. Esperemos que el sistema que se creó no caiga nuevamente en este tipo de mecanismos, pero era ilógico, le digo, y por la experiencia inclusive de carácter personal, en donde teníamos la oportunidad de viajar, estudiar. En los Estados Unidos no es la policía la que emitía la licencia, y la policía la que controla la emisión de la licencia o la emisión de la placa o matrícula. Son otras instituciones, lo propio, por ejemplo, en Brasil, lo propio en Chile. Pero aquí concentramos todo, pero las narrativas lo que hacen es generar ideas de que es que todo tiene que estar ahí. Tenemos lógicas institucionales, no queremos ver el problema del país, hay que ver en términos de eficiencia, esto es fundamental. Esta inclusión que se quiso dar de policías en procesos de formación acortados, sin ver ni siquiera la capacidad, recursos que tenía el Estado, y con incapacidad de entrega y provisión del equipamiento, lo propio lo que se hizo en el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario. Mire, ahí están los resultados, porque a la final, ¿cuál era el tema que se ponía en la mesa del Gabinete Sectorial de Seguridad con el Secretario de Seguridad Pública del Estado? El problema de los guías penitenciarios recién formados, con problemas que iban desde la corrupción, con problemas que iban desde problemas familiares, desde violencia intrafamiliar, en términos de alcoholismo, de eficiencia en el trabajo, porque un proceso de formación de 4 meses, desde una visión policial, se vuelve a equivocar, no aprendemos de los errores, y les mandamos a estos verdaderos infiernos, sin ni siquiera dotarles de los recursos y elementos físicos. Entonces, hay que anticiparse. Hay un marco legal que fue reformado en el año anterior, reformas muy importantes a varios cuerpos de seguridad, especialmente la Ley de Seguridad Pública del Estado, reformas que también se hicieron en términos del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, a pesar que es una reformatoria a aspectos transitorios, pero cerca de 7 u 8 cuerpos legales fueron reformados. Entonces, hay que aprovechar estos mecanismos y hacer el planteamiento de política pública de forma anticipada. Hay una pregunta que recurrentemente se está haciendo la audiencia y presentábamos al inicio de esta entrevista las cifras de detenidos, del número total de detenidos en lo que va de la aplicación del estado de excepción. Y preguntan, ¿dónde están esos detenidos? O sea, y es una pregunta que también nosotros nos hacemos. Estos detenidos, pero además aquellos que supuestamente iban a ser procesados por terrorismo, porque no es que los 10,000 y pico son o han sido detenidos por actos de terrorismo. Hay 240 y algo, 250 y pico, me parece que era el último número de detenidos procesados por terrorismo, pero no sabemos cuál es su situación. ¿Se sabe qué pasa con estos detenidos, general? No, lógicamente el Estado tiene que generar transparencia en este aspecto. Mire, yo sé decir algo que he aprendido en la vida y creo que todos sabemos. La lectura es gratis, ¿no? Recuerdo que cuando se inició esto salieron a hacer opinión sin ni siquiera revisar.
los instrumentos de carácter internacional que regulan los conflictos armados no internacionales. En primer lugar, que un conflicto armado no internacional, la persona no tiene la categoría de prisionero de guerra. Eso es importante tomar en cuenta. La persona es juzgada por las leyes nacionales por los delitos que haya cometido. La diferencia está que cuando se reconoce un estado de beligerancia del oponente, del adversario, ahí puede tener connotaciones de carácter político la intervención de algunos organismos, especialmente para buscar una amnistía. Pero aquí tiene que ser juzgado a través del sistema imperante de justicia que está determinado. Entonces entiendo que estas personas están bajo custodia del propio Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, que es un sistema colapsado. Entonces, cuando yo le digo hay que anticiparse, esto no es simplemente de construir una cárcel. Entiendo que el proyecto va a abarcar desde la reforma de la formación del personal administrativo, del personal encargado de la custodia, el modelo de gestión, de problemas que existen en los materiales y equipos, en términos de la doctrina que tiene que ser empleada, porque eso es intervenir en las capacidades sistémicas. Cuando a veces pensamos, y a veces caemos en esto en varios aspectos, inclusive le digo en aspectos hasta personales o de la vida empresarial o en el sector público, de pensar que la tecnología es la solución a los problemas. No, la tecnología, Fabricio, es un elemento dentro de los componentes sistémicos que permiten abordar los problemas. Y esto le digo en todos los órdenes, inclusive en el manejo, por ejemplo, de inventarios. La tecnología ayuda, pero si no hay un modelo de gestión, si no hay una capacitación de personal, si no hay materiales, si no hay equipo, si no hay un modelo de marketing, por ejemplo, en una empresa, más allá de la tecnología, no se pasará un resultado que sea de impacto para la empresa. Entonces hay que pensar en esto de forma holística, de forma sistémica. General, si bien las acciones en el marco de la declaratoria de conflicto interno ha dado resultados, hemos visto las cifras y demás que han sido expuestas por el gobierno, en su momento los militares deben salir de las cárceles. Y lo pregunto porque la ciudadanía, que en gran medida ha visto con buenos ojos estas intervenciones que se han realizado, lo primero que sostienen es, deberían seguir allí, resguardando justamente la seguridad, manteniendo el control y demás. ¿Cuál es la postura? Mire, las crisis lo que hacen es evidenciar las debilidades o vulnerabilidades que pueden tener las instituciones. Hemos tenido una deficiencia en la actuación de la Policía Nacional, o sea, tenemos que hablar claro, es una institución muy importante. Hay un nivel de penetración, yo digo, amplio, en términos de numérico. Un reportaje mismo se daba un numérico de casi aproximadamente un policía al día vinculado en actividades de carácter criminal, y eso es grave. Lo propio el SNAI, o sea, una institución que prácticamente está colapsada. Pero las crisis lo que generan es oportunidades para buscar soluciones de carácter estructural y soluciones que permitan que estas instituciones sean reformadas, cambiadas, qué sé yo. Pero no pensemos que la solución justamente es seguir desinstitucionalizando, entregando responsabilidades de carácter permanente a la fuerza militar, porque ahí ¿qué estamos haciendo? Desnaturalizando el rol que tiene la fuerza militar, porque hablemos, por ejemplo, si tuviésemos una emergencia sanitaria como la que tuvimos y de repente pensamos que la solución es Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas no podrá transformarse en permanentemente estar vinculado a un tema, por ejemplo, de carácter sanitario. Entonces hay que recobrar un nivel. Esto tiene que ser analizado paralelamente, por eso digo, ya tiene que estarse trabajando este momento en el tema de cárceles. ¿Cuál va a ser esa solución de carácter sistémico? Porque aquí en el país tuvimos un problema gravísimo, y es parte justamente del estudio que hemos hecho, que se llama el análogo a lo que se conoce como las bandas carcelarias, porque estas bandas no nacen en las cárceles, pero se fortalecen, pero al mismo tiempo generan un proceso que se conoce como de gangsterización, de contaminación en el sistema, porque toman y cooptan el sistema. El 65% de las personas en las cárceles tienen afiliaciones criminales, no porque quieran, porque se sienten obligados. Mecanismos de presión, mecanismos de intimidación. Entonces hay un problema sistémico gravísimo en la solución del problema de las cárceles. Desde ahora tiene que ser manejado. Pero los militares se pueden quedar más allá del estado de excepción. El estado de excepción tiene fecha de caducidad. O sea, no puede ser ad infinitum.
está dentro de los 60 días, habrá 30 días adicionales, se cerrarán los 90 días. A partir del día 91, ¿los militares pueden o no pueden quedarse en las cárceles? Que era la pregunta un poco de Belkis. Mire, habrá que ver cuáles son las condiciones, porque cuando estamos hablando de una situación tan extraordinaria, y le voy a poner una analogía, Fabricio, y vamos a tratar de responder con la lógica que demandaría inclusive la acción de los órganos gubernamentales y de control constitucional. ¿Qué pasaría si estuviésemos en una guerra? Y se establece un estado de excepción. Y no se dan hostilidades, estamos movilizados, se requiere la actuación de Fuerzas Armadas. Y, bueno, señores, entonces hemos cumplido los plazos tanto de extensión. Bueno, se acabó, no, pero ahí la realidad no se acaba. Entonces hay que analizar justamente cuáles son los aspectos de carácter legal. Ahora, pensar que esto tiene que ser de carácter permanente, a mí me parece que es una equivocación. Se ha hecho uso de esta figura del conflicto armado no internacional en nuestra Constitución como conflicto armado interno, porque yo creo que no había otra solución, por lo menos en la respuesta de fuerza del Estado. No había otra alternativa. Hemos llegado a vivir con miedo a los ciudadanos. Y esto no quiere decir que el problema desaparezca. O sea, son muy claro que si no trabajamos en otros aspectos, el problema no está solucionado. General, dejemos de lado ese tema vinculado al estado de excepción. Hubo una polémica, desde mi punto de vista, innecesaria, sobre la presunta intención, no presunta intención, hubo la intención del presidente Noboa y de su gobierno de enviar a los Estados Unidos material bélico ruso que presuntamente, ahora se utiliza el término presunto, lo habían catalogado como chatarra. Esto provocó un cisma en la relación entre el gobierno ecuatoriano y el Kremlin, el gobierno de Rusia. Finalmente, el gobierno ecuatoriano decidió dejar de lado esa posibilidad, además que se acordaron, no sé si lo tenían claro, que Ecuador preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces como que terminaba poniendo en mal predicamento al Estado ecuatoriano. ¿Cómo vio usted el manejo de esta situación, uno? Y dos, yo le pregunto a usted si ese material ruso, ese equipo bélico ruso puede ser considerado chatarra, General Tamirano. Mire, aquí hay varias cuestiones que tienen que ser abordadas. En primer lugar, entramos en un problema así de carácter innecesario, ¿no? El Ecuador tiene que actuar de acuerdo a su peso geopolítico. Y el peso geopolítico de un país se mide a través de varias variables, que van desde su propia geografía en términos de recursos, la extensión territorial, su ubicación en términos de sus conexiones y ligaciones, inclusive de carácter fronterizo, de zonas de influencia. Aspectos también que tienen que ver con su demografía, ¿no? Somos un país de 18 millones de habitantes, no es lo mismo que un país de 200 millones de habitantes o de 1.250 millones de habitantes como la India, ¿no es cierto? Entonces, son elementos de los pesos geopolíticos, el aspecto de su tecnología, su industria, su capacidad comercial. Es un país muy centrado en la producción de productos de carácter primario. Todo esto tiene que medir el Ecuador. Y a veces nosotros nos alegramos de cosas que yo le digo, yo personalmente, y esto también se estudia en geopolítica, cuando decimos, bueno, somos parte del Consejo de Seguridad, muchos países nórdicos no buscan eso, países europeos no buscan, porque les toca estar dirimiendo sobre problemas de pesos geopolíticos mayores, y usted sabe que en el Consejo de Seguridad hay tres formas de votar, o usted vota a favor, vota en contra, o se abstiene, los silencios cuentan, en diplomacia el silencio cuenta Siempre, mucho. así es. Ahora, este proceso llevado por el gobierno anterior, más allá de lo que se diga, porque hay evidencias muy claras, de que fue un proceso, más allá de lo que se ha pasado hasta ahora, tiene que ser fiscalizado, tiene que haber determinación de responsabilidades, porque me parece a mí que es muy irresponsable tener una mirada muy corta sobre la defensa. Ese es el problema del país. Bueno, como no hay guerra, entonces desmantelemos las Fuerzas Armadas. El sistema de lanzadores que se pretendía entregar, el sistema de lanzadores BB-21 Grad, y el sistema Tatra 803 y los helicópteros MI. Primero, hay que recordar, el material de lanzadores múltiples, parte de este material fue comprado a Nicaragua antes del conflicto del CENEPA. No la totalidad, pues se compraron 6 adicionales, hay total 19. Y posteriormente del conflicto se compró el sistema Tatra 803. Estos sistemas en su parte artillera están operables.
De los 19 vehículos, 10 fueron remotorizados hace aproximadamente 12 años. Hay algunos problemas. Y los otros vehículos, los 6 Tatra, están en perfectas condiciones. De hecho, en noviembre se hizo una demostración de tiro en un proyecto que se comenzó a desarrollar en mi tiempo, que era cambiar la plataforma vehicular, que cuesta 250.000 por lanzador. Es decir, la recuperación de este material era de $5 millones. Entonces uno tiene que ver en el largo plazo, porque es un material de carácter estratégico para el país, porque es una artillería de saturación de área que no puede ser sustituida con cañones normales, por el efecto que produce. De hecho, se emplearon en el CENEPA 2 lanzadores, se emplearon en el CENEPA y tuvieron un peso muy importante en la decisión. Entonces, a mí me parece innecesario porque, mire, primero que se desplazó el material a la provincia del Oro para ser embarcado en Puerto Bolívar. Yo creo que ahí... Ya estaba. Claro, estaba en la provincia, pues todo el mundo sabe. ¿Ya? Todos saben que estaba en la provincia del Oro. Estuvieron 17 vehículos, más 6 Tatra, porque 2 quedaron, el uno que estaba hecho el prototipo, y el otro que quedaron para museo, como se dice. Entonces el presidente no le han asesorado bien, porque aquí hay una cosa. Yo quisiera ver cuál es el informe que hicieron que dice para que era decir chatarra. que el material era chatarra. ¿Hubo falta? No creo que exista ese informe. ¿Hubo falta de transparencia en ese sentido general? Porque claro, nos quedamos con la versión del presidente de la República y del gobierno en el sentido de que fue catalogado todo este armamento y demás como chatarra, y luego vienen estas declaraciones del propio presidente de que tomó por sorpresa al Ecuador estas declaraciones del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan, de que todo esto sería trasladado justamente al gobierno de Ucrania. El gobierno ecuatoriano dice que les tomó por sorpresa, sin embargo, Kevin Sullivan había dicho que era un arreglo justamente para transferir estos equipos al gobierno de Ucrania. ¿Qué se entiende ahí? Mire, ¿Qué lo se que puede pasa ver? que en diplomacia las historias tienen que leerse por fuera muchas veces de los anuncios que se hacen. Ujú. ¿Cuál era el objetivo que tenía Rusia? Que esta transferencia no se dé. ¿Se alcanzó el objetivo? Se alcanzó. Hay que mencionar necesariamente de que la sanción que se estaba imponiendo al banano ecuatoriano y posteriormente a las flores, que esa era la intención, ¿se dio por esto? No, no era necesario. Se alcanzó el objetivo. Entonces esa es la prudencia que se maneja en la diplomacia. Entonces, hoy nos están dando una explicación. Pero todos sabemos que por detrás hubo una presión desde Rusia, a través de la aplicación de sanciones comerciales, que ya eran de ser previstas. Nosotros no tenemos malos funcionarios en la Cancillería, pues, funcionarios de carrera. Yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi carrera funcionarios muy profesionales. Pero esto, le digo, nos deja hasta como un caso de estudio. El problema es que el país no aprende de las lecciones. Recuerde lo que hicimos una vez. La política lleva a estas cosas absurdas. Cuando anunciamos que íbamos a destruir 10.000 fusiles hechos en China. Fusiles que servían. Fusiles que se presentó un proyecto de modernización que costaba $200 por fusil. Y nos daba el fusil AK-47, uno de los mejores fusiles en términos de facilidad de mantenimiento, no obstrucción de tiro, etc. Y le hicimos un anuncio así, después de que China nos dio 6 patrulleras marítimas. Eso trajo un problema. El problema se resolvió por detrás. La presión de China fue muy fuerte. Solo en términos de aplicación de sanciones al Ecuador, especialmente en contratos de defensa, en donde teníamos incumplimiento, no quisieron ceder. Dijeron, muestren públicamente los fusiles. De hecho, el día viernes anterior, se recobró 2 fusiles que son empleados por la Infantería de Marina, que les fueron robados, en donde hasta participó policía en esto. Se recobró. O sea, está en el estado de excepción utilizando estos fusiles AK-47 porque no sirven. Porque sirven. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirven las clases de geopolítica? ¿Para qué sirven las clases de relaciones internacionales? Cuando cometemos este tipo de absurdos, porque recuerde usted que este fue un anuncio del Ministerio de Defensa, y con una cosa que hasta rima, y es absurdo, que los fusiles eran para zurdos. Los fusiles no eran para zurdos. Había que ver un simple video de YouTube. Porque un fusil para zurdo que casi no se hace. O sea, no es como imagínense la guitarra. 10.000 fusiles para zurdos. Y aquí todo se pone en las redes sociales.
Primero, para que es un fusil para una persona diestra, siempre sale el cartucho por la derecha. Cuando se expulsa la vainilla, se expulsa por la derecha, porque uno apunta con el ojo derecho, se expulsa para no molestar. Y el fusil expulsa. Lo que pasa que la operación del fusil, a diferencia de cargar con la mano derecha, se carga con la mano izquierda. Pero si utiliza, es un fusil diseñado para diestros. Entonces, son estas cosas hasta, le digo, anecdóticas. El país ya pasó por esto, pero lo que más me preocupa, Fabricio, es quién le asesoró al presidente. Estoy más que seguro que los que tenían la custodia de este material no deben haber presentado un informe de no operabilidad. Alguien desde arriba presentó ese informe, o inclusive me atrevería a decir que pudo haber sido alterado, porque no se puede una persona que está en funciones tan importantes, pasa en Consejo de Generales, decisiones que se toman en el Consejo de Generales, no es deshacerse una capacidad tan importante, y sobre todo porque hay repercusiones. Ya teníamos un acuerdo firmado desde el 2008, en donde la transferencia y venta de armamentos requiere el permiso del fabricante. Claro, hay parte de un armamento que no está siendo utilizado, está en depósito, que son las ametralladoras ZG1 o 2, pero ¿por qué entrar en un conflicto de estos de forma innecesaria? Cuando se transfiere armamento, Fabricio, se requiere la autorización, no solo del fabricante, sino del Estado. Y cuando este armamento tiene componentes importantes de un tercer Estado, tercer fabricante, también requiere esa autorización. Y le voy a poner el caso. Cuando compramos los aviones Kafir, la venta de los Kafir se dio con la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Los aviones son israelitas, pero las turbinas son americanas. Entonces se requiere. Por ejemplo, si nosotros queríamos sustituir, porque aquí no es que se iba a dar $200 millones, usted no sustituye esta capacidad. No es una sustitución de capacidades, es la entrega de material a la policía, a Fuerzas Armadas, y usted se queda sin esta capacidad estratégica, y ojalá en 10 años no haya un problema, pero ahí no nos vamos a acordar quienes desmantelaron la capacidad de saturación de área, que es la parte de artillería que se iba a desmontar. ¿Cuánto vale un lanzador equivalente, el MLRS, el 270 americano? Está en el orden interno de $5 millones. Nosotros necesitamos $5 millones para recuperar 19 lanzadores. Y los otros 6 no requieren casi ningún trabajo. Los Tatra. ¿Cuánto vale un cohete? $230,000. Nosotros tenemos de existencia más de 8,000 cohetes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo las personas que tienen esa responsabilidad son capaces de hacer informes en este sentido, simplemente con la finalidad de estar en una posición? Mire, cuando uno tiene que ser frontal, tiene que estar dispuesto a salir, porque mañana, ¿qué le va a dejar al mando militar que viene? Le va a decir, bueno, ¿sabe qué? Desmantelé la capacidad de saturación de área de apoyo de artillería y verán cómo solucionan para el problema de aquí a 10 años. Estos materiales, porque yo también escucho lo que dicen otros analistas, dicen, bueno, lo que pasa es que esto es más o menos como un teléfono que tiene una versión y ahora estamos en esta versión. Ah, bueno, entonces vendamos los tanques, son de los años 70. Tenemos cañones de artillería muy buenos, muy buena fabricación en ese tiempo, de los años 60. 2 grupos de artillería. Que bienvenida sea la cooperación de que los americanos nos entreguen la nueva versión de este cañón de 105 milímetros. Porque compramos cañones en el 79 también de 105 milímetros de origen italiano, que están en menores condiciones que los cañones del 60. ¿Por qué? Por las condiciones de fabricación, el tipo de material, etcétera, etcétera. Entonces, hay procesos también que se conocen como de modernización, con procesos de actualización, con procesos de cambio de componentes, de plataformas. El país tiene que ver en términos de eficiencia. No podemos ver en el correcto, general. Interesante su llamado de atención, y yo coincido mucho con lo que usted ha dicho. O sea, yo también pienso, soy de los que cree que al presidente le malinformaron y finalmente tuvo que recular y nos ganamos un conflicto absolutamente innecesario. Gracias, general, muy amable. Gracias. El general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, aquí en A Primera Hora, 7:40. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.